Dios les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Sean todos y todas muy bienvenidos a este su ministerio, Mujer, una joya preciosa. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por los que se integran día a día, hombres y mujeres de Dios, que Dios ha elegido para esta temporada, que Dios ha elegido para este tiempo poder tener esa estrecha relación y comunión con el Padre, con el Creador. Y sabemos que en el nombre de Jesús vamos a obtener la victoria en todo aquello que anhelamos que sea conforme a la voluntad y el propósito de Dios en nuestra vida. Así es que, mis amadas joyas preciosas, les amo en el amor de Cristo. Sean todos bienvenidos. Y el día de hoy, mis amadas joyas preciosas, les traigo la referencia del libro que les prometí darle la referencia de algunos de los libros, de muchos que yo he leído y que me han ayudado mucho a poder expandir mi conocimiento, a poder tener una diferente perspectiva de las cosas que un cristiano, un seguidor de Jesús, puede estar experimentando, puede estar viviendo. Así es que hoy les traigo una de tantas referencias que voy a estarles compartiendo a partir de hoy, porque sé que es necesario, sé que es necesario que nos equipemos y que tomemos todos los recursos habidos y por haber para nuestro beneficio en esta lucha que tenemos diaria contra las fuerzas del mal. Así es que, mis amadas joyas preciosas, yo sé que tú no estás escuchando ni viendo este video por casualidad o suerte, sino es por propósito de Dios. Es propósito de Dios que nuestra mente pueda ser expandida, pueda ser abierta, que las vendas también espirituales que a veces tenemos en nuestros ojos y nos traen ceguera espiritual puedan ser quitadas, se caigan esas vendas, se caigan esos velos mágicos que a veces han habido encantamientos y no nos permiten ver más allá de lo que nuestro Señor quiere. Pero damos gracias a nuestro Señor, que Él es bueno, que para siempre es su misericordia y que cuando le buscamos siempre Él llega a tiempo, porque a veces nuestro Señor llega, pero nosotros no queremos recibirle. Nosotros no queremos abrir la puerta de nuestro corazón. Entonces nuestro Señor no obliga ni fuerza a nadie a seguirle. Así es que hoy quiero compartirles esta primera referencia. Es la primera referencia que yo voy a hacerles de un libro que me ayudó mucho. El libro más poderoso, santo y sagrado, ustedes saben perfectamente que es la Biblia. Pero hay personas que han tenido sus propias experiencias y han plasmado sus vivencias a través de libros que nos comparten, algunos de manera gratuita, algunos tienen costo, porque pues hay que pagar el material, la editorial y todo, pero Dios es bueno. También quiero decirte que tampoco puedes fijar tu fe y tu confianza en un libro que no es la Biblia. Los libros nos pueden ayudar a expandir nuestro conocimiento, pero nuestro fundamento, nuestra fe, nuestra confianza siempre debe estar en las Sagradas Escrituras. Esa es nuestra base fundamental, ese es nuestro manual, ese es nuestro tesoro, esa es nuestra guía para nuestro nuevo estilo de vida. Recuerden que yo no les promuevo religión. Si tú eres un religioso, este canal, este ministerio no es para ti. Si tú eres una persona que busca la comunión, la relación y los cambios que Dios trae a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra mente, pensamientos, sentimientos, emociones, por medio del Espíritu Santo, entonces quédate conmigo, porque será de poderosa bendición para ti. Nuestro corazón debe estar dispuesto, debe estar abierto para recibir lo que Dios quiere darnos a través del conocimiento de otras personas también que han tenido experiencias poderosas, experiencias maravillosas y que Dios también les ha revelado el misterio también de las fuerzas del adversario. El cristiano frente a la actividad demoníaca.
En estos tiempos estamos siendo atacados, bombardeados espiritualmente por las fuerzas del mal. Y nos están atacando de una manera tremenda a nuestra mente. Y cuando ese ataque llega a nuestra mente y nuestra mente se encuentra débil física y espiritualmente, nuestro cuerpo carnal es afectado. Y empezamos a experimentar síntomas, experiencias sobrenaturales, porque muchas veces puedes ir al médico, puedes ir al doctor y resulta que te dicen que físicamente no tienes nada, que todo está en tu mente, todo lo que tú estás sintiendo, como son los síntomas de la ansiedad, como son los síntomas también que trae la depresión, porque te sientes triste, agobiada, abatida, afligida, desilusionada, decepcionada, y eso no lo puede diagnosticar un médico a través de la sangre, a través de un MRI, a través de rayos X. Eso no sale en esos diagnósticos médicos. Pero mis amadas joyas preciosas, en esta intensa búsqueda de mi sanidad, de mi liberación, pues doy gloria a Dios porque llegó después de 8 años el día anhelado a mi vida, que era experimentar la salud, la restauración, la sanidad física, espiritual, mental, emocional. Y yo sé que ese día también está a punto de llegar para muchos de ustedes. La lucha no es fácil. Nuestra lucha muchas veces, o la mayor parte del tiempo, no es contra carne ni sangre. No es precisamente contra una persona a la cual podamos ir y reclamarle por qué estamos sintiendo ciertas cosas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestra vivencia. Así es que por eso tenemos que estrechar cada día nuestra relación, nuestro diálogo, nuestra plática, nuestra charla con nuestro Creador, con nuestro Padre. Hablar, pedir y decir en el nombre de Jesús, y que la obra poderosa de su presencia, de su esencia aquí en la tierra, que es la obra maravillosa del Espíritu Santo, nos guíe a la liberación, a la libertad y a la sanidad por completo, porque sí se puede alcanzar en Cristo Jesús. La palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos aferrarnos a la palabra del Señor, primeramente que nada. Entregarle nuestro corazón al 100%. Tener nuestra fe, confianza en Él, que Él obrará. ¿Cómo le va a hacer? Él sabrá cómo. Pero arraigarnos en la fe para que nuestra fe pueda ser una fe extraordinaria y podamos empezar a experimentar la liberación en nuestra vida. Mis amadas joyas preciosas, en los primeros 2-3 años de mi conversión yo solo leía la Biblia. Pero después nuestro Señor puso en mi corazón, en mi sentir, el que expandiera mi conocimiento a través también de los libros escritos por otras personas. Entonces, uno de los primeritos libros que compré, pero que no leí, porque solo el título me amedrentaba, solo el título me hacía sentir miedo, porque yo estaba en un proceso en el cual ustedes ya conocen. La depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, las fobias, el sentimiento de muerte y todo eso todos esos males que sabemos que se experimentan cuando uno está bajo esa opresión, cuando uno está bajo esa lucha, cuando uno está bajo ese ataque. Así es que les voy a compartir. El título del libro es El Adversario y se los voy a mostrar, que tiene como subtítulo El cristiano frente a la actividad demoníaca. Escrito por Mark E. Bubeck. Hoy se los voy a mostrar. El adversario, el cristiano frente a la actividad demoníaca. Solo el título me ponía a temblar. Así es que lo compré y lo guardé por varios meses, porque no tenía el valor, mis amadas joyas preciosas, de leerlo.
No tenía el valor de leerlo. Me daba miedo. Pero llegó el día, mis amadas joyas preciosas, que tomé la decisión con la ayuda del Espíritu Santo, me armó de valor y dije, voy a leer este libro, el cual les voy a compartir algunos temas de los que este libro trae. Y déjenme decirles, mis amadas joyas preciosas, que no leí algo que no supiera. Miren cómo lo engaña a uno el adversario, el enemigo. Yo tenía temor leer el libro. Aquí se los muestro otra vez. Tenía miedo leer el libro. Pero cuando tomé la decisión, con la ayuda del Espíritu Santo, activó en mí el espíritu de valentía y dije, voy a leer este libro. Me di cuenta que no estaba leyendo algo que me espantara, que me aterrorizara o que me causara más pánico del que ya estaba viviendo. Todo lo contrario, mis amadas joyas preciosas. Empecé a leer y confirmar lo que yo misma estaba viviendo. Entonces me quedé sorprendida de que otra persona pudiera saber de lo que yo estaba experimentando. Este libro no precisamente es de la depresión, de la ansiedad, de ataques de pánico, de fobias, nerviosismo, no. Pero te da una perspectiva de cómo el adversario usa las fuerzas del mal para atacar a la humanidad. Entonces, esta es la primera página. Quiero que la logren ver bien. Esta es la primera página. Y les voy a leer. Aquí tiene el contenido. Vamos a ver donde lo puedan ver un poquito mejor. Aquí tiene el contenido. Y les daré algunos puntos de lo que habla el libro. Y habla acerca de la lucha desde la perspectiva bíblica. Lo que la Biblia dice acerca de nuestra lucha espiritual, carnal. Nos habla acerca de la lucha contra la carne. Nos habla acerca de la lucha con el mundo. Y el mundo, vamos a aclarar esto, no es el mundo que vivimos, ¿verdad? El mundo literal, sino lo malo que el mundo te ofrece, la lucha que tenemos contra el pecado, que el mundo nos pone así en charola de plata muchas veces, el pecar, cómo estamos siendo atraídos por lo que el mundo ofrece. Esa es una lucha diaria que la tenemos todos, porque al salir de nuestra casa nos encontramos con todas las prácticas pecaminosas que a Dios no le agradan. Tenemos como otro punto, la espada del Espíritu sigue siendo la palabra de Dios. Eso lo hemos visto, lo hemos hablado, pero aquí nos da este escritor, que es un escritor cristiano, Mark Buberg, su punto de vista, cómo él lo ha vivido, cómo lo experimentó. También nos da otro tema, afrontando el reino de Satanás. Cómo afrontar ese reinado, porque es un reinado satánico, donde hay, lo hemos visto, rangos, denominaciones. Hay gobernadores, hay principados, hay legiones, hay demonios. Nos habla acerca de su experiencia, cómo afrontar el reino de Satanás. Cómo ser entendido y no temer. Cómo lo vivió él, cómo lo experimentó él, cómo enfrentarse a ese reinado de las tinieblas. La oración intensa vence otra vez. Ahí nos damos cuenta del poder intenso que hay en la oración. Y así nos da en el contenido qué es lo que tú vas a encontrar en este libro. Y realmente me ayudó mucho este libro a saber que yo no era la única persona siendo atacada por las fuerzas del mal, que también existen otras personas
que lo han experimentado, que lo han vivido y que Dios les ha mostrado y les ha revelado cómo poder lograrlo. Dios me dio a mí mi propia revelación que yo les comparto a ustedes. Dios les dio a esta persona otra revelación y así nuestro Señor nos va revelando a cada uno de manera individual. A muchos nos revela de la misma forma y nos confirma y nos hace estrechar la unión de convicción, que es así como nuestro Señor lo está mostrando. Y realmente, mis amadas y amados hermanos en Cristo, este es un muy buen libro si tú eres de las personas que les gusta la guerra espiritual, que ya se cansó, que ya se hartó de seguir siendo acosado por las fuerzas del mal. Esto puede darte un panorama, una visión más allá de la que tú has tenido hasta el día de hoy. Y nos podemos dar cuenta que hoy en día uno de los espíritus, de los demonios que el enemigo está enviando a la vida del ser humano es provocarle la angustia, la opresión emocional. Llega la tristeza, esos sentimientos encontrados. Y es algo tan duro cuando no tenemos el conocimiento de qué hacer. Así es que no nos podemos quedar sentados esperando que el enemigo acabe con nuestras vidas. Tenemos que actuar, tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ya. Así es que este libro, mis amadas joyas preciosas, para los que les gusta la lectura, a mí yo les quiero decir honestamente y sinceramente que no me gustaba leer. Pero cuando llegué a Cristo empecé a leer la Biblia. Después de los 2 primeros 3 años de mi conversión, empecé a leer libros como este que les estoy mostrando, como este, y que lo guardé porque no tenía el valor de leerlo, pero que Dios en su infinita misericordia me dio las fuerzas para poder lograr leerlo. Y una vez empecé a leerlo, mis amadas joyas preciosas, empezaron a caer esas vendas espirituales que habían en mis ojos. Aquí les voy a leer algo de este libro que me ayudó mucho para identificar en aquellos años qué era lo que realmente estaba pasando conmigo. Porque muchos dicen, no, esto es de locos, esto no son demonios, no son espíritus, vaya al doctor y que le den medicina y se le va a quitar. Pues gloria a Dios por el que va al doctor, le dan medicina, se le quitó, dejó el medicamento y se siente genial. Gloria a Dios por eso. No era un ataque espiritual. Pero ¿cómo identificar si es un ataque espiritual o no? Aquí quiero compartirles parte de lo que está escrito en este libro que a mí me interesó mucho y que pude confirmarlo con lo que yo estaba viviendo. Y sé que muchos van a poder identificarse también. Dice, algunas personas tienen preguntas acerca de cómo pueden determinar si su problema es sinónimo de un mal demoníaco. Por la experiencia y ejemplo de la palabra, expongo algunos síntomas que pueden indicar un severo mal demoníaco. Estos síntomas no son necesariamente una evidencia concluyente de una aflicción demoníaca, sino una mera indicación de la obra del enemigo. Así es que prestemos atención. Son síntomas. No son los síntomas de ansiedad, porque este libro no es referente a la depresión, a la ansiedad, sino es un libro de cómo confrontar al adversario en todas las áreas que pueda él atacarte. Así es que aquí dice un síntoma de cómo saber si el enemigo nos está atacando, si es él o no, o simplemente es algo que está pasando, pero que pues pronto va a pasar con la ayuda de Dios. Entonces vamos a ver uno de los puntos, creo que son 10, pero vamos a ver lo que alcanzamos. Dice,
Un deseo compulsivo de maldecir al Padre, al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo. Si tú tienes este deseo o pensamientos dentro de tu ser de esta magnitud, aquí hay una aflicción demoníaca, porque esto no es normal, esto no tiene que pasar así, no debe de ser así. Dice, un deseo compulsivo de maldecir al Padre, al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo. Otro síntoma, revolución hacia la Biblia, incluyendo un deseo de romperla o destruir lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Si tú sientes un rechazo, si sientes que no puedes ver la Biblia, que la quieres romper, que quieres maltratarla, maldecirla, este es un síntoma, esta es una señal. Tienes deseos de quitarte la vida, deseos suicidas, compulsivos, pensamientos homicidas, que te llega el pensamiento que te mates, que escuchas una voz que te dice quítate la vida, muérete, o que piensas que puedes morirte. Entonces este es un ataque demoníaco de las tinieblas, esta es una opresión, esto te están acorralando. Profundos sentimientos de amargura y odio hacia aquellos por los que no hay ningún motivo de sentirse así. Por ejemplo, te caen mal los judíos, los armenios, mexicanos, italianos, pero es un odio, es algo que tú sientes feo hacia esas personas y no te han hecho nada malo, pero más sin embargo tú sientes ese odio. O te hicieron algo y por eso que te hicieron, tú sientes esa sed de venganza. Ese es otro síntoma. También el sentir esa ira, esa amargura, ese odio, esas ganas o sensación de quererle hacer daño a líderes de la iglesia, pastores, o que sepas que son cristianos o testigos de Jehová o practican otra religión y tú sientes esa sed de venganza, de hacerles daño o hacerte daño a ti mismo. Dice, también dice, cualquier tentación compulsiva que busca fortalecer o forzarle a tener pensamientos o conducta que verdaderamente usted no quiere pensar o hacer. Cuando te llegan conductas o pensamientos malos, dañinos para ti mismo o para otras personas, esta es una opresión demoníaca, porque eso no debes sentirlo. Terribles sentimientos de culpabilidad e inutilidad, incluso después de hacer una confesión sincera del pecado al Señor. Hemos aceptado al Señor, nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón, pero en medio de eso sentimos que nos seguimos sintiendo culpables e inútiles, que Dios no nos perdonó y que no somos buenos para nada. Esa es otra opresión de las fuerzas del mal. Y esto también es algo muy interesante, que yo lo identifiqué con los síntomas de ansiedad, un ataque tremendo. Dice acá, ciertos síntomas físicos que pueden aparecer de repente o pasar rápidamente para los cuales no se encuentra ninguna razón médica o fisiológica. Yo lo identifiqué inmediatamente porque llegaban esos síntomas de repente, se iba de emergencia y no tenía nada y era una lucha tremenda. Puedes experimentar algunos de esos síntomas como sensación de ahogo, dolores que parecen cambiar de sitio para los que no hay causa médica. Hoy te duele el brazo, mañana la pierna, de ahí la rodilla, de ahí te duele la nuca, de ahí te duele la cabeza y así los dolores van rotando por todo el cuerpo. Sentimientos de opresión en la cabeza y en los ojos. Sientes esa opresión en el cerebro, en la parte de atrás, los sentidos o los ojos, los sientes pesados o adormecidos. Vértigo, desmayos o ataques de debilidad. Profunda depresión y abatimiento. Y se lo voy a mostrar acá. Si logran ver.
ataques de pánico y otros temores anormales. Sueños y pesadillas que son de una naturaleza terrorífica, repentina, sueños clarividentes, sueños que llegan a convertirse en realidad, pero son malvados y perversos y pueden ser muy demoníacos. Uno puede generalmente eliminar este problema acordándose en decir una oración como esta antes de ir a dormir cada noche. En el nombre del Señor Jesucristo someto mi mente y mis pensamientos, mis sueños solamente a la obra del Espíritu Santo. Y así, mis amadas joyas preciosas, este es un libro sumamente interesante. Es un libro que nos puede ayudar mucho a reforzar el conocimiento que ya tenemos o ayudarnos a adquirir más conocimiento del que ya tenemos. Aquí, como les puedo mostrar, tengo mis apuntes. Como es mi libro de manera personal, lo que yo tomo lo subrayo, porque no todo aplica a veces a uno, pero hay cosas que sí. Entonces, voy subrayando, voy haciendo mis notas. Y mis amadas joyas preciosas, les digo que debemos hacer todo lo que podamos para poder fortalecernos, no rendirnos, no darnos por vencidos. Así es que, mis amadas joyas preciosas, estos son los temas que tú vas a encontrar en este libro. Voy a compartirte de este mismo libro algunos textos que traen la liberación a nuestra vida. Pero recuérdate que la liberación la trae la palabra. Pero la palabra necesitas creerla para que se haga una realidad en tu vida. Porque si yo la leo, la digo, pero no la creo, entonces no se hace realidad en mi vida. Les voy a leer la lucha desde una perspectiva bíblica. Nosotros tenemos una lucha diaria. Y cómo saber luchar, cómo saber poner nuestro escudo, cómo mantenernos firmes, cómo estar de pie cuando se nos ha declarado guerra. Hoy les voy a compartir que dice en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha es contra los gobernadores, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Efesios 6:12. Ahí nos dice contra quién es nuestra lucha. Ahí nos habla contra quién nosotros luchamos día a día. Y por supuesto que llega el momento en que nuestra lucha ya no es tan rígida y tan intensa, porque el enemigo, cuando se da cuenta que tú tomas tu posición como hijo de Dios y empiezas a poner por obra la palabra, que es la que libera, huye. Por eso nuestro Señor nos dice: resistid al enemigo y huirá, pero lo vas a resistir con el poder de la palabra. No abajo de la cama, no abajo de la mesa, no escondiéndote, no aterrorizándote, porque no hay por qué temer. Si tú eres un hijo de Dios, ya le entregaste tu corazón, ya te arrepentiste y estás en el proceso, entonces no permitas más la duda, la incertidumbre en tu vida, porque nuestra lucha con la carne es algo que nos dificulta a veces el permanecer. Y lo vemos en Romanos 8:6. Dice acá: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Por eso, mis amadas joyas preciosas, les he compartido lo que nuestro Señor ha traído y trajo a mi vida a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu de Dios obtenemos la victoria. Yo sé que no es fácil, pero también sé que no es imposible. Yo ya estuve del otro lado, yo ya toqué fondo, yo estuve bajo medicamentos, yo estuve bajo psicólogos, psiquiatras, al borde de la locura, al pensar, creer, volverme loca, creer, morirme, creer. Fue algo tremendo. Hoy sé la razón por qué Dios permitió que yo pudiera
experimentar, tocar fondo y pasar por esos filtros, porque había un propósito, como sé que lo hay para cada uno de ustedes. Así es que tenemos que seguir fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Aquí les voy a compartir otro. Y les digo, mis amadas joyas preciosas, que si nosotras, no nos aferramos a la palabra, a los textos de la Biblia, no nos creemos, no vamos a estar en un caos todo el tiempo. Dice en Gálatas 6:14, en cuanto a mí, que no se me ocurra jamás gloriarme en otras cosas que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien el mundo ha quedado crucificado para mí y yo para el mundo. Mediante la cruz, dice acá, en cuanto a mí, que no se me ocurra jamás gloriarme en otra cosa que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos gloriarnos o vanagloriarnos, o cuando nos empezamos a sentir un poquito mejor, creer que ya ahí terminó y dar la espalda al Señor y ser malagradecidos y olvidarnos, porque entonces puede regresar el ataque y puede regresar aún más fuerte. Así es que debemos permanecer en Jesús, porque fue Él quien murió en la cruz del Calvario. Mediante su crucifixión nosotros recibimos la salvación y la sanidad, porque dice que en la cruz Él llevó todos nuestros pecados y nuestras enfermedades. Para muchos la cruz es mala, pero de manera personal la cruz para mí es un símbolo de victoria. Es un símbolo de victoria. Claro, sin Cristo crucificado, porque Él ya no está muerto, Él está vivo. Y Él nace cada día en los corazones que deciden recibirlo y aceptarlo como su único y verdadero Salvador. Así es que, mis amadas joyas preciosas, esto no termina, esto no se acaba. El poder de la palabra en Cristo Jesús es maravilloso, es glorioso, es poderoso. La palabra es la que nos libera el alma. El poder de la palabra de Dios es el que nos trae la vida. Así es que dice en Timoteo 2:15. Este es uno de los capítulos 4. La espada del Espíritu sigue siendo la palabra. Dice, haz de tu parte todo lo posible para presentarte a Dios de modo que obtengas su aprobación como un obrero que no tiene por qué avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad. Timoteo 2:15. Si nosotros hablamos la palabra de Dios, nos autoministramos, oramos, declaramos el poder de la palabra, una de las cosas que nuestro Señor nos pide es la verdad. Que no seamos mentirosos, que hablemos con la verdad para que la verdad a través de la palabra de Dios se haga realidad en nuestra vida y nos traiga la sanidad y la liberación. Así es que la espada del Espíritu sigue siendo la palabra escrita en la Biblia y la palabra que tú declaras con tu boca como hijo de Dios. Efesios 6:11. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Así es que contra toda acechanza del maligno sabemos que tenemos, como guerreros de Jesucristo, tener puesta la armadura. Y hemos hablado de la armadura también. Hemos hablado de la armadura. Dice en 2 de Timoteo 1:7.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si nosotros, mis amadas joyas preciosas, creemos este texto, vamos a ser entendidos y no vamos a temer, porque la palabra de Dios es clara y es la espada. Y Él nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces, eso significa que puedes lograrlo, que puedes ir más allá de lo que has estado yendo. Vencer todo miedo, todo temor, todo pánico, toda angustia en el nombre de Jesús. Segunda de Timoteos 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis amadas joyas preciosas, vamos a volver a leer este texto. Toda la escritura es inspirada por Dios. La inspiró Dios, mas no la escribió Él. Fue inspirada por Dios, escrita por hombres. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así es que estamos corrigiendo, renunciando, rechazando, cancelando toda obra de maldad en nuestra vida, todo pecado que hayamos cometido. Nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón a Dios, hemos clamado por su misericordia ha descendido, nos ha perdonado, hemos aceptado el perdón de nuestras faltas. A veces por nuestras malas decisiones hay consecuencias, hoy las asumimos, pero con la ayuda de Dios las venceremos en el nombre de Jesús. Les daré 2 de Corintios 10, 3 y 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, pues las armas de nuestra lucha no son carnales, sino divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas. Estamos destruyendo especulaciones y todo razonamiento elevado que se enlaza contra el conocimiento de Dios, y estamos poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Los malos pensamientos, los bombardeos que el enemigo te manda a la mente, los pensamientos obsesivos, los pensamientos negativos, se llevan cautivos a la obediencia en Cristo. Cuando tú obedeces al Señor, cuando tú empiezas a obedecer su palabra, esos pensamientos empiezan a irse, porque tú le estás quitando el derecho legal al adversario, al enemigo, de que te siga bombardeando, porque estás caminando bajo la obediencia. Y cuando uno obedece, uno tiene la protección y cobertura del Padre. Así es que debemos tomar nota, asunto de lo que nuestro Señor nos habla a través de su palabra, porque estos textos que les estoy compartiendo son textos de la Biblia. Así es que dice en Marcos 5:9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y aquí nos da un texto donde Jesús le pregunta a un endemoniado, ¿cómo te llamas? Y el demonio responde, Legión, uno de ellos, porque somos muchos. Quiere decir que sí hay manifestaciones demoníacas, que sí hay manifestaciones diabólicas, pero también quiere decir que podemos ser libres de toda opresión de las tinieblas. Salmos 85, 4 y 6 dice, Salmos 85, 4 y 6, Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y aquí nos damos cuenta que el rey David
clamaba al Padre por restauración, porque él sabía que había pecado. El rey David sabía que él era culpable de muchas de las cosas que él estaba viviendo, pero también sabía y reconocía que Dios podía perdonarlo, que su misericordia podía alcanzarlo y que él podía encontrar la restauración en su vida a pesar de que él había cometido faltas. Así es que si tú cometiste faltas, si tú tomaste malas decisiones, si tú abriste la puerta al adversario, si tú pecaste, pero hoy te arrepientes, hoy le pides perdón al Señor, debes saber que hay consecuencias, pero esas consecuencias en Cristo, con su amor, su misericordia, Él nos ayuda a poder restaurarnos, porque Dios es un Padre de amor, de perdón, pero también es fuego consumidor cuando no hay arrepentimiento de corazón. Y les compartiré el último. Hay muchos. Este libro trae mucha referencia de textos bíblicos, porque este libro es escrito por un creyente en nuestro Señor y Salvador, en Jesucristo, en la obra del Espíritu Santo. Entonces, les daré el último, que es Romanos 12:16. Dice, haya entre vosotros mutua armonía de sentimientos. No seáis altaneros, sino condescended a llevaros bien con las personas de modestia posición. No os tengáis por sabios a vuestros propios ojos. Nunca pensemos creer saberlo todo, ni nunca veamos de menos al que creemos que nunca sabe, y nunca desestimemos a nadie por muy poquita cosa que se vea, por muy humilde, no lo hagamos, porque Dios hace cosas grandes, maravillosas con todo aquel que se lo permite. Y podemos ser sorprendidos, podemos ser impactados por lo que Dios haga con esas personas que nosotros pensamos que Dios no puede hacer nada. Y yo fui una de esas personas en las que pensé que Dios conmigo no podía hacer nada. Pero hoy me doy cuenta que cuando uno lo busca realmente de corazón, con sinceridad y transparente, Dios hace cosas maravillosas. Así es que, mis amadas joyas preciosas, esta es la referencia del libro. El adversario, el cristiano frente a la actividad demoníaca, escrito por Mark Bubeck. ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo encuentro? En internet. Entras a Google y pones libro El adversario y ahí te va a aparecer costo, manejo y envío. No sé si en todos los países, pero tampoco te preocupes porque si en tu país o tú no estás al alcance de este libro. Si tienes la Biblia, puedo decirte que lo tienes todo, y también para eso tienes aquí a tu servidora que te comparte y lo que ha aprendido por conocimiento de la Biblia, porque ha leído algunos libros y porque ha descendido lo más maravilloso sobre mi vida, que es la revelación del Espíritu Santo, que es la presencia del Espíritu de Dios, que me ha enseñado tantas cosas para poder haber llegado a experimentar la sanidad, la liberación, la restauración de todo aquel tormento que en algún momento de mi vida pensé que nunca iba a poder dejar de vivirlo. Así es que, mis amadas joyas preciosas, hoy quiero invitarles también, estaré compartiendo partes de escrituras de este libro en el grupo de apoyo cristiano. Ese grupo empezó el día de hoy, que tenemos aquí en Estados Unidos, California. Me parece que hoy estamos a 19 de noviembre. Bueno, hoy ya lo abrí, hoy ya está activo. Y si tú tienes Facebook, puedes encontrar el grupo de apoyo cristiano, especialmente para las personas que están bajo la condición de depresión, ansiedad y sus síntomas, ataques de pánico, fobias, nerviosismo, malos pensamientos, sentimiento de muerte, etc. Así es que si tú quieres unirte a ese grupo que no tiene ningún costo, es completamente gratuito, es un grupo de apoyo. Todos sabemos por lo que estamos pasando, algunos ya lo hemos superado, algunos están empezando, algunos van en medio del proceso, pero está hecho con amor y con el único propósito que entre todos nos brindemos apoyo. Así es que
puedes unirte en el grupo. Me encuentras en Facebook, Mujer, una joya preciosa, Marlene Navas. Ahí en esa misma página te vas para abajito y encontrarás el grupo de apoyo cristiano. Mandas la solicitud, llenas 3 preguntitas que se te hacen y entras al grupo. Puedes opinar, puedes preguntar, puedes dar un consejito si lo has aplicado y te ha ayudado, te ha servido. Así es que, mis amadas joyas preciosas, sé que juntos haremos un grupo poderoso para la gloria de Dios y beneficio nuestro. Será hasta el siguiente video, mis amadas joyas preciosas. Nos vemos pronto. Chao, chao.